contrataciones de trabajo. Pero si lo tenemos a Matías. Sí, lo tengo Matías Quelmonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Matías, Jorge Rial, de Radio 10, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, acá estamos empezando a repasar esto que es un proyecto que estaba dando vuelta y que se estaría elaborando en base a eso para la reforma laboral. Obviamente vos estás al tanto de todo, Matías. ¿Qué significaría esto? Yo creo que es peor que lo que usted está mencionando. ¿Peor? Porque, a ver, peor en algún sentido, pero sí. Digamos, hay proyectos en el Congreso presentados por un diputado, por otro, pero ahora están elaborando directamente uno nuevo, probablemente a la luz del envalentonamiento que pueda significar para ellos el resultado de la elección, y entonces van a tratar de meter todo hasta lo que pensaban que no podría pasar. Porque hay muchas cosas que ya intentaron en el DNU 70 del 23, que fue declarado inconstitucional. Después muchas cosas las aprobaron en la ley bases, pero otras siguen con la idea de presentarlas. Respecto a la jornada de trabajo, que ustedes lo comentaban, lo que ellos realmente quieren hacer es lo que se llama el sistema de bolsa de horas, que probablemente no sea un límite, digamos, tener 13 horas todos los días de trabajo, pero sí la pérdida total de la autonomía, de la soberanía por el tiempo de vida y de trabajo de cada persona, porque ya la jornada no se va a medir por día, sino por un periodo más largo, que habrá que ver lo que dice el proyecto de ley, pero puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, y uno tiene que trabajar una cantidad de horas en ese periodo. Entonces ya no importa si un día trabaja 12 horas o 13, al otro día 4, el otro día no va, el empleador le puede decir, bueno, mañana venite a la mañana, pasado venite a la tarde, hoy no vengas, ¿no? Es decir, una disponibilidad total sobre el tiempo y sobre la vida de las personas, porque ya, digamos, sería justamente eso, una bolsa de horas. Si uno termina el periodo, si trabajó alguna horita más, la cobrará como extra, si trabajó menos se la debe al empleador y tiene que ir a trabajar. Un sistema muy perverso y digamos, la máxima flexibilización posible sobre la jornada de trabajo, ¿no? Y que por supuesto tiene como objetivo que se trabaje más y solo en función de la rentabilidad de las empresas, ¿no? Ya no tiene ningún tipo de plafón ni posibilidad, ni tiene que ver con el proyecto que pasa con la conciliación laboral y familiar de las personas, el tiempo del descanso, la vida, no, eso no entra ni en consideración. ¿Cómo no entra ni en consideración? No. ¿Lo van a eliminar? Fíjate que, no, uno puede pensar un proyecto, una reforma laboral o por lo menos, por ejemplo, en el aspecto de la jornada, y tener un objetivo, una finalidad. Y uno dice, bueno, la verdad, Argentina es el país donde se trabaja más horas que en cualquier lugar del mundo, hasta 48 semanales, en el mundo se trabajan 46, 40, 35, en algunos un día menos en la semana, y Argentina tiene un régimen de hace 100 años que nunca lo modernizó, para hablar los términos que usan ellos de lo que hay que hacer con la legislación laboral. Entonces, bueno, la verdad que hay que tratar de que se trabaje menos, para que haya más tiempo de descanso, para que haya más tiempo de disfrutar. Bueno, no es esa mirada, a eso me refiero, no es con ese objetivo, con la legislación de jornada, sino lo contrario. Recordemos que Cordero, el secretario de Trabajo, hasta antes de ingresar a la función pública, director de Asuntos Jurídicos de Techín, fue en representación de la UIA a la Cámara de Diputados en el año 2023, cuando se discutía la reducción de la jornada, fue a decir, ¿trabajar menos para qué? Sí. ¿Para ir afuera a hacer qué? No sé si tienen presente sus declaraciones, totalmente. Fueron muy elocuentes y nos ayudan a entender qué es realmente lo que quieren hacer ahora. Claro. ¿Y qué otras cosas estás viendo en ese proyecto que nos tenemos que preocupar? También hay un viejo anhelo de los empresarios en Argentina, en el mundo, pero en Argentina en particular, porque es una barrera que les cuesta mucho romper, que es, también la mencionaban ustedes recién, que es la de darle preeminencia a la negociación colectiva por empresa por sobre la negociación colectiva por actividad. Que lo intentaron los empresarios y lograron imponerlo echando mano a la corrupción, ¿no? Porque a través de coimas lo probaron en la ley Banelco en el año 2000, duró muy poco, primero porque no había realmente negociación colectiva en ese periodo, y después porque en el 2004, cuando comienza un nuevo periodo de negociación colectiva, esto se reforma y vuelve al sentido original, que no es que no se puede negociar por empresa, sino que
el piso es el convenio colectivo por actividad, es decir, el piso mínimo que rige a todos quienes trabajan en una rama de actividad, y por empresa solo se puede superar ese piso y establecer mejoras o particularidades de esa empresa, pero nunca perforar ese piso. El otro día Cordero fue muy claro también, pasaría a ser un techo y no un piso el convenio de actividad, y entonces en cada empresa se podrá negociar o un salario inferior o peores condiciones de trabajo, lo cual por supuesto que tiene que ver con una mirada obviamente cierta, ¿no?, de los empresarios que dicen, bueno, la fuerza que tienen los sindicatos a nivel nacional por rama de actividad o las federaciones la van perdiendo a medida que uno va bajando el nivel hasta la empresa, y en una empresa por ahí tiene menos fuerza y se va a poder imponer cualquier tipo de condición. Pero lo que olvidan, la otra razón de ser del convenio colectivo por actividad, que tiene, eso sí que tiene 100 años, y en el mundo, nació en Estados Unidos, además con Roosevelt, para enfrentar la crisis del 30, tiene que ver con evitar que los empresarios compitan entre sí. Los empresarios compiten, tienen intereses comunes en términos generales, pero en los términos particulares unos compiten con otros por quién vende más lo que producen o lo que sea. Que el convenio colectivo sea por actividad impide que la competencia entre empresas sea a través de quién explota más a los empleados que tiene, es decir, quién paga menos salario, que tiene jornada más larga. Pueden competir, por supuesto, pero tienen que competir en función de vender un mejor producto, de lograr mayor productividad o incorporar tecnología, no pagando salarios más bajos. Matías, Mauro, Federico te saluda. Te pregunto por la coexistencia o por la superposición de regímenes, porque el gobierno, una de las cosas que manda a decir a las personas con las que vos podés consultarles, es que bueno, la idea es que coexistan los sistemas y que haya quienes, por ejemplo, tienen hoy un trabajo precarizado absolutamente y no están regidos por los convenios de trabajo, los convenios colectivos, puedan eventualmente ser contratados bajo esta nueva modalidad, pero que los otros no desaparezcan. ¿Esto es factible o qué ves detrás? ¿Cuál es la trampa detrás de eso? Todo es factible en la medida de que Milei lo escriba, lo firme y lo publique en el boletín oficial como un decreto y empieza a regir, ¿no? Y ahí tenemos que salir corriendo que la justicia los declare inconstitucional. Pero es absurdo. A ver, hay una idea respecto de que hay trabajadores a los cuales no se les aplica las leyes laborales y están en la marginalidad total. Bueno, por supuesto que hay una ilegalidad muy grande en nuestro mercado de trabajo, tal vez de las cuestiones, de las patologías más complejas, que es que hay casi un 40% de las personas que trabajan a quienes no se les registra la relación laboral y muchos derechos laborales no se cumplen. Pero eso es una ilegalidad, eso no es que un empleador o un trabajador puede optar por decir la verdad que sí, mira, mejor lo hacemos de esta manera y entonces te ahorras esto, te ahorras aquello. No, eso es totalmente ilegal. Todos están amparados por la legislación laboral, como todo el resto de la sociedad está amparado por otras leyes, pero claro, depende del Estado que controle el cumplimiento de la legislación, en este caso la legislación laboral, y si no lo controla, bueno, se generan estas desigualdades dentro del mercado de trabajo, donde hay gente que no tiene ningún derecho y gente que por ahí tiene más derecho, pero no es que es una opción. Entonces, que ellos planteen ahora, bueno, pero vas a poder optar de salir de la ilegalidad y entonces mejor te contrato como monotributista, digamos, es algo absurdo desde el punto de vista legal. Lo que tiene que existir es un régimen más o menos protectorio, por supuesto, depende de eso siempre del gobierno, de la legislación, de la impronta de cada uno, de la mirada, qué sé yo, de la política, del sector al que pertenece, los intereses que defiende, pero no puede ser una opción de cada trabajador, porque en definitiva ese es el sentido del derecho del trabajo y de la legislación laboral, que entiende que individualmente un trabajador o una trabajadora está en absoluta desigualdad frente a alguien que lo contrata, tiene la necesidad de ir a trabajar. Si no trabaja y tiene un salario se muere de hambre, salvo que sea empresario. Claro. Entonces esa desigualdad que existe en la realidad está compensada por desigualdades que crean las leyes en favor de los trabajadores. De hecho hay un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que dice: las desigualdades que crea esta ley en favor de una de las partes deben entenderse como compensadora de la desigualdad que existe en la realidad. O sea, es el sentido de ser de la legislación laboral. Y ellos lo que quieren, es obvio, es en realidad destruir el derecho del trabajo. Ellos plantean que la sociedad ideal era la de 1880, la de 1910, bueno, entre otras cosas, más allá de los aspectos de la política económica, entre otras cosas no existía el derecho del trabajo, los sindicatos eran ilegales,
no había justicia laboral. Bueno, ese es realmente su programa, que por supuesto es muy ambicioso llegar a eso para ellos, pero ellos no lo esconden. Ellos plantean eso, son liberales de verdad, es decir, el Estado debe desaparecer de cualquier tipo de relación social y puntualmente de la relación capital-trabajo. Sí, sí, totalmente. Bueno, Matías, vamos a seguir hablando de este tema, obviamente. Te agradezco mucho la charla. Al contrario, gracias a ustedes. Chao, buen día. Ahí está, bueno, esto es lo que se viene, lo que se está cocinando por ahora. Sí, y que de algún modo tiene plafón.